Andrés, por si las moscas no te escuchamos. Andrés, Ahí sí te escuchamos. Andrés, si tampoco estás proyectando bien la presentación, quita la pantalla y la vuelves a poner para que te quede completa. O sea, ahí no está completa. Te falta ponerla en modo presentación. O sea, abajo hay como una pantallita ¿de qué será? Una pantallita completica que te permite hacer la utilización completa de la pantalla. Ahí no vemos nada. Ahí ya está. No, mi ahí corazón. Tampoco. No, señor. No sé qué pasa. Pues ahorita te veíamos la presentación, pero solamente con los cuadritos y la totalidad de la guía de los cuadritos a mano izquierda. Entonces debes ponerla abajo, hay como una pantallita grande, como un telón. Cuando haces clic sobre el telón, se te convierte en una presentación. Ahí. Pero debes Ahí compartirla, porque ya no te vemos. No te preocupes que por ahí pasamos todos. Sí. Tan lindo ese gato. Pero es que la loca esa, mira dónde se está montando. Venus, bájate. Bájate, bájate. Qué hermosa. Ahí ya sí. Sí. Ahí solo falta eso, que la pongas en presentación y ya, que tú te vuelve a quedar raro. Bueno, entonces les voy a hablar esta noche sobre la prensa en el mundo. Entonces, bueno, para comenzar, vamos a definir qué es la prensa. La prensa es un medio escrito, es un medio visual, físico. En ella encontramos, pues, obviamente textos escritos. Estos textos escritos se van a complementar, pues, obviamente con imágenes. Esto nos va a dar una relación más amplia del tema que vamos a tratar. Pues puede ser local, puede ser regional, o puede ser nacional, también internacional. Entonces allí abarcamos temas, ya bien sean locales, regionales, nacionales o internacionales. También podemos pues abarcar todos en un solo periódico. Los temas que allí podemos encontrar, pues obviamente son opiniones públicas. También encontramos un contenido, desarrollamos diferentes temas que pues, nos sirven para el diario vivir. Y también encontramos parte de publicidad, pues, donde informamos al lector. Pues como les venía diciendo, la prensa también conocida como periódico o diario, entonces allí se relacionan estos nombres o se conocen con estos tres nombres. Bueno, pues el origen básico de la prensa escrita tiene pues su comienzo en el año 59 a.C., donde pues el gobernador Cayo Julio César pues crea en Roma lo que viene siendo el acta diurna, que es este dibujo que vemos ahí en pantalla.
¿Qué comunicaba él allí? Él comunicaba lo que estaba desarrollando en su gobierno, entonces lo bueno o pues a veces lo malo que él desarrollaba, y esto lo transmitía pues diariamente a todo el pueblo. Entonces esto se puede identificar como el comienzo pues de la prensa escrita. Cuando así pues ya nos vamos unos años más adelante, donde vamos a encontrar lo que viene siendo Johann Gutenberg. Pues él es el creador de la imprenta o los tipos móviles, no, mejor, la imprenta de los tipos móviles, perdón. Él desarrolló este invento cerca del año 1450. Entonces, ¿qué hacía este invento? Básicamente, él imprimía sus letras en plomo, entonces ya le quedaban como lo vemos aquí en la tercera imagen, esos vienen siendo los tipos móviles. Desarrollando así pues textos más largos, entonces en un menor tiempo, entonces los imprimía y pues desarrollaba esta actividad. Pues Johann Gutenberg era alemán, nació en 1398 y murió en 1468. Él desarrolló este invento ¿para qué? Para imprimir las Biblias. Entonces, en el mundo religioso, pues, se conoce mucho, es muy proclamado, se podría decir así, ya que, pues, él imprimió las primeras Biblias y así empezó a desarrollar la producción masiva de textos. Entonces, allí también viene lo que viene siendo libros y, pues, el desarrollo de la prensa escrita. Continuando así, pues vamos a ver lo que viene siendo pues el primer diario o la primer prensa escrita, que pues fue hacia los años de 1605. Fue también allí en Alemania, en Strasburgo, donde pues vivía Gutenberg con la imprenta. Pues el diario se llamaba Strasburger Relation. Eh, Sus comienzos fueron pues redactados a mano, pero al pasar pues los años y pues el éxito, pues el creador pudo comprar la imprenta y allí ya sacó sus escritos y pues los producía de una manera, digámoslo así, más masiva. Bueno, la prensa escrita, sus críticas en la Segunda Guerra Mundial, ya que pues se podría relacionar con la aguja hipodérmica, ya que manejaban pues las masas, porque era el proceso aquí de comunicación en esta época era pues la radio y la prensa. Entonces estos dos fueron muy criticados en este ambiente, pues ya que desarrollaban o manejaban las personas, haciéndoles creer pues cosas que no eran verdad. Entonces allí pues vemos que Hitler no daba datos reveladores y demás, entonces pues fue muy criticado en esa época y pues lo relacionamos con la teoría de la aguja hipodérmica. Bueno, continuando así con el desarrollo de la prensa escrita, años más adelante vamos a encontrar lo que vienen siendo los linotipos, que como lo vemos allí en las imágenes, pues es esta máquina enorme, pues tiene allí un teclado y demás. El creador pues de los linotipos como tal es Ottmar Mergenthaler, que pues él era también alemán. Entonces vemos la influencia alemana sobre la prensa. La influencia alemana sobre la prensa ha sido muy fuerte, entonces pues es para destacar. Entonces, ¿qué contenía esta máquina? La distribución, la composición y la fundición. Pues fue creada el 3 de julio de 1886. Entonces, ¿ella qué hacía? Un poco como lo de los tipos móviles, solo que ella ya frases más largas. Entonces era más fácil para desarrollar pues textos. Facilitaba mucho la impresión y pues se utilizó hasta, digamos así, 1976. Entonces fue muy importante para el desarrollo de la prensa y de los escritos como tal. Y es para destacar esta creación. Bueno, continuando así, ya vamos a ver como tal lo que viene siendo el diario o la prensa o el periódico, sus componentes.
Sus componentes, pues, pues básicos, entonces encontramos allí, pues, lo que viene siendo la portada como tal, que es lo que vemos ahí en la imagen. Encontramos lo que viene siendo el nombre del periódico, de la prensa, no importa, pues, cuál sea. Encontramos un tema principal, obviamente. Allí también encontramos, pues, datos técnicos. Siguiendo así, vamos a encontrar lo que vienen siendo las noticias. Entonces, pues, noticias destacadas del día o de importancia. Continuando un poco hacia abajo, encontramos lo que viene siendo, pues, la noticia del día, la noticia principal, con su título y demás. Lo que les decía de la imagen, entonces el texto y la imagen se van relacionando muy bien y pues dan un contexto mejor de la noticia. Entonces allí encontramos lo que viene siendo la imagen, encontramos pues el pie de foto de imagen. Más hacia abajo encontramos otro poco de noticias que son relevantes en el día. Y pues por último encontramos lo que viene siendo la publicidad. La publicidad es una forma muy, muy importante para la prensa, o sea, es como su mecanismo más fuerte de entrada, pues fue de gran importancia para ellos. Bueno, encontramos también allí lo que vienen siendo los tipos de periódicos o de prensa. Entonces, en primer lugar, vamos a estar desarrollando lo que es pues, el periódico de información general, que sería pues el primero que vemos ahí. Entonces allí el que él desarrolla pues distintos temas, no importa pues de cuál índole sean, entonces allí pues vemos todos los tipos de temas. También encontramos lo que viene siendo pues los periódicos especializados, que los vemos allí abajo, que pueden ser periódicos básicamente de periodismo deportivo, de periodismo económico, entonces son ellos que solo se especializan en un tema, o sea, no tienen más raíces, sino solamente van a ese tema específico. También podemos encontrar lo que vienen siendo los periódicos o la prensa gratuita, que aquí podemos ver el ejemplo que es el ADN. Entonces, ¿ellos qué hacen? Su base es que están vinculados a un periódico más grande. Entonces, pues ellos obviamente van a regalar estos periódicos gratuitos, pero allí van a vender básicamente, pues para que compren el periódico mejor, el periódico más grande. Lo venden pues como vemos ahí en las calles, en los medios de transporte y varios lugares. También encontramos lo que vienen siendo los de pago. Entonces es, digámoslo así, el vendedor que te vende a ti el periódico, digamos, El Tiempo o El Espectador, y pues tú lo compras, entonces ahí es de pago, es según el día que tú quieras comprarlo, pues lo compras. Y pues por último encontramos lo que viene siendo pues la suscripción, ya bien sea semanal, mensual pues anual, y pues te llega a tu casa como tú quieras y hagas el convenio. Bueno, pues el desarrollo de la prensa tuvo su auge muy importante, y fue pues de gran importancia, tuvo ganancias extraordinarias, esto creó grandes empresarios, creó y ayudó al desarrollo pues de personas del común, entonces pues fue muy importante para lo social. Entonces, ¿qué hacemos, digamos así, hoy en día? Se reúnen los jefes de prensa, entonces ellos tienen a cargo, pues, reporteros quienes van a redactarle, pues, su información, su noticia. Ya vemos allí en la segunda imagen que, pues, el jefe de prensa está sacando los temas principales y demás, pues, desarrolla esto en unos software especiales. Vemos allí en la impresión que se imprimen en hojas de plomo y, pues, se ponen allí en rodillos, los cuales van a imprimir con estos, como lo vemos ahí, rollos gigantes de periódico. Por último, periódicos también tienen pues, muchos anexos, ya bien sean pues revistas, entonces pues esto se realizará a mano o dependiendo cada empresa, ellos lo van a desarrollar pues a su forma, a su manera. Vemos que la prensa escrita ha
tenido un gran decaimiento, digámoslo así. Pues ha decaído básicamente pues por el surgir de las redes sociales y demás medios. Entonces pues ya no tiene la misma fuerza que obviamente hace unos años. No tiene la misma fuerza que pues cuando estuvo en su auge en la Segunda Guerra Mundial y demás. ¿Qué ha creado esto? Pues que ellos tienen que innovar, ¿cierto? Ellos tienen que pues, desarrollar nuevas estrategias para no quedar en quiebra, porque muchos periódicos se han declarado en quiebra y pues han decidido cerrar completamente su visión y su enfoque. Entonces vemos que ahora pues se maneja lo que viene siendo digital. Entonces tú pues pagas la suscripción y te llega pues a tu celular, a tu tablet, a tu televisor y demás. Entonces pues esto es de gran importancia porque ellos no se van a quedar allí, sino que pues van a seguir surgiendo. ¿Y por qué? Porque el periódico es muy importante para nosotros. El periódico nos informa, digámoslo así, de una forma más amplia. Allí no hay tintes políticos, porque allí, digamos, columnistas pueden expresar su opinión y otros pueden, pues, ponerle en contraposición. Entonces, pues ahí podemos sacar grandes ideas, grandes desarrollos para nosotros como personas. Entonces, es muy importante para nosotros como población, como seres humanos. Bueno, pues algunos periódicos importantes del mundo, digámoslo así, pues encontramos en primer lugar lo que viene siendo el The New York Times, que pues surgió en 1851. Es pues uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos. También encontramos lo que viene siendo pues The Guardian, que fue su creación fue en 1821 y es también muy importante en Londres. Bueno, encontramos The Wall Street Journal, que es, como les decía, este es un periódico especializado, ya que pues su tema principal es las finanzas, pues de Estados Unidos y del mundo como tal. Fue creado en 1886. También encontramos The Washington Post, que este periódico también podríamos como catalogarlo de especializado, ya que desarrolla más que todo temas a nivel Casa Blanca, ¿sí? A nivel política Estados Unidos. Entonces no se mete tanto a temas de otro índole, sino que maneja más que todos esos temas de allí de la política estadounidense. Y pues también encontramos periódicos de habla hispana, como es El País, El Mundo y el ABC, que se desarrollan básicamente en España. Y pues en Colombia encontramos lo que viene siendo El Tiempo, El Espectador y demás. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a uno. Entonces vemos que pues la prensa escrita tiene gran importancia para nosotros. Y pues al surgir los años ha tenido pues gran decadencia. Pues bueno, gracias. Esta fue la exposición de hoy. Muy bien, Andresito. ¿Sí me están oyendo? Sí. Solamente nos faltó una pequeña reseñita por allá de la parte de China, que después de que nosotros encontramos todo el movimiento que empieza, digamos, como hacia el año 59 en Roma, obviamente tenemos una situación que se va desarrollando en China. Y en China, pues, el problema de China era hacer la impresión de los ideogramas, porque eso es más complicado que esculpir en la piedra. Los romanos lo que hacían era esculpir en la piedra. Entonces, hacia el año 700, 713 más o menos, en China obviamente van desarrollando un informativo que se llama Noticias Mezcladas. Y en ese informativo, Noticias Mezcladas, era como un pergamino donde aparecían todas las noticias y era lo que se publicaba en las calles de China. Luego viene también por el lado de nuevamente Oriente, hacia la parte del Mediterráneo oriental, el Acta Senatum, que va de la mano de los romanos también. Entonces, ¿ellos qué hacen? Lo que buscaban era que todas las noticias, como bien lo dice Andrés, todo lo que se emanaba de información de los gobiernos y de los emperadores y de todo esto pudiera quedar publicado en un documento que era
puesto en una calle para que la gente lo leyera. Ese es digamos, como de los antecedentes más antiguitos que puede haber en el tema de la prensa. Pero obviamente todo lo que ha comentado Andrés es sumamente válido, así es que, pues no, por mi parte, interesantísimo que haya tocado el tema de los linotipos. Finalmente, bueno, hay otra etapa que es el tema de las rotativas, y las rotativas fueron hasta no hace muy poco, donde los grandes rollos de papel tenían que pasarse por las 5 impresiones, 4 de color y una negra, para que pudiera salir el periódico a todo color. Ustedes saben que normalmente hay un color que el periódico no usa, a no ser que forme parte de su identidad corporativa, que es el rojo. Solamente se utiliza el rojo cuando la situación es muy compleja a nivel informativo. Y se modifica la primera página, dejando de lado todo lo que es el encabezado del periódico, lo que se llama normalmente la bandera. La bandera se modifica con el contenido de primera página cuando hay un hecho de contundencia nacional. Pero de resto todos los periódicos pues obviamente funcionan en esa vía. No sé si saben a quién pertenece ADN. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí saben? Andrés lo menciona, bueno, es importante que lo sepan en este momento. ADN es digamos, una separata del tiempo. Entonces ahí uno justifica por qué de alguna forma el periódico empieza a ser gratuito. Obviamente con grandes equipos de redacción, pues yo tengo cómo cubrir distintas fuentes y sacar un periódico. Entonces el Tiempo saca ADN y es el periódico gratuito que nosotros tenemos. En contraposición está Publimetro, pero Publimetro pertenece a una empresa internacional que se llama Metro Internacional. Entonces existe Publimetro en Chile, en Colombia, en México, en Brasil, en Puerto Rico, y de esta manera tenemos alternativas que no son pagas, alternativas que tienen distribución gratuita, única y exclusivamente con el único objetivo de que la gente consuma noticias. Es como si yo estoy en un supermercado y tengo una góndola, y en la góndola tengo la ubicación de mis productos. Pongamos que lo que yo estoy vendiendo son tostaditas. Entonces, tostaditas tipo Guadalupe o tostaditas de marca Bimbo o tostaditas de cualquier marca. ¿Qué hace la mercaderista en un supermercado? Si no conocen mi marca o aún conociéndola, normalmente tengo una persona que es mercaderista o es impulsadora, está frente a la góndola y le está dando a probar a las personas las tostaditas, se las pone con mantequilla, se las pone con mermelada, las calienta, las sirve con paté, las sirve con lo que sea, con una salsa de mango y pues igual le hace degustaciones a las personas. No es que todos pasemos como ciegos frente a la góndola. El rollo es que como están todas las marcas y la saturación visual del que compra es tan difícil de mantener, yo tengo que ejercer, si no tengo grandes capitales funcionando a nivel de publicidad, tengo que garantizar que aunque sea con la fuerza de un grupo impulsador, mi marca se venda. Entonces, en algunos momentos cuando la cosa está muy grave, entonces le dicen a uno, mira, te tengo este esfero, o te tengo este cuaderno, o te tengo este llavero, si me compras el producto con la factura de compra, yo te regalo. Son estrategias que van de la mano, obviamente, de mercadeo, y eso es lo que hacen los periódicos cuando tratan de impulsar el tema de noticias. ¿Qué está pasando? No es que los comunicadores sociales y los periodistas estemos en crisis. No es que ustedes hayan elegido la carrera no adecuada. Lo que ocurre es que los medios sí han pasado por crisis y los medios tienen que reinventarse. Y por eso dice Andrés con razón, que de alguna forma los periódicos han llegado hasta incluso a pasar de moda. No es que vayan a pasar de moda, siempre habrá quien consuma noticias. Ahora, a ustedes como generadores de contenido les queda una función muy importante y es hacer unos trabajos donde a partir de innovación y creatividad, donde ustedes coexistiendo con otros profesionales y otras disciplinas logren ser leídos y logren ser tenidos en cuenta por muchísima gente, por mucha gente que los elija a ustedes como
su fuente de información. El problema es que como en este momento las personas que vienen a ser los que van a consumir el producto que ustedes van a procesar, son personas que hacen una lista. Entonces, no les podemos vender un CD porque ellos hacen una lista, un playlist en una herramienta como Spotify. No les podemos vender un paquete de noticias a partir de un medio particular porque ellos pican aquí y pican aquí y pican allá y muy seguramente no incluyen dentro de su paquete conocer de noticias. Entonces, ¿ustedes van a ser comunicadores sociales para quién? Esa es la gran pregunta. Entonces, nosotros necesitamos de un medio. Por eso es que hay que reinventarse y manejar todo lo que se venga desde el punto de vista alternativo y virtual, pero los medios masivos nunca van a pasar de moda. Los medios masivos están allí y tienen obviamente sus infortunios. Ya la gente no, si yo tengo el ADN gratis y tiene las mismas noticias que tiene Publimetro, que también es gratis, ¿yo para qué va a pagar una suscripción del tiempo? Que es lo que mucha gente hace. Yo cada vez que veo que el periódico lo regalan, yo digo, grave, o sea, no lo deberían regalar. ¿Y por qué no lo deberían regalar? Porque están los sueldos de todos los comunicadores que escriben. Están los sueldos de muchas familias que dependen de los comunicadores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Inventárselas. Entonces, por eso es que hay que destronar a los que quieren la vida fácil. Yo no es que deteste a los blogueros, no faltaba más. Me caen regordos. Los influencers, ¿por qué tienen que estar ahí haciendo el trabajo de nosotros y además a medias y sin zapatos? No hay derecho. Pero entonces nos tenemos que reinventar. A ustedes les corresponde reinventarse. A ustedes les corresponde buscar una fórmula. Porque lo que sí es verdad es que la gente necesita información. Esto que está pasando desde el año 59 antes de Cristo es una cosa muy complicada. O sea, ya vamos en el 2000, ¿qué? En el 2020, 59 años, 2079 años publicando noticias. ¿Será que habrá otra actividad más antigua? Bueno, yo sé que hay una actividad mucho más antigua y por eso también pagan, pero pues no necesariamente tiene que ser la que en este momento tengamos presente. Pero como profesión, como actividad, tenemos todo por hacer. Ustedes se deben reinventar, se deben buscar todo para ser comunicadores de un nuevo siglo. Entonces, bueno, muchas gracias, Andresito. Opiniones del curso. Interesante el tema y chévere los aspectos que ha resaltado Andrés de todo el proceso que es. Sí, señora, así es. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién quiso comentar algo más? ¿Ya todas se las sabían? No creo. Muy bien, Andresito. La verdad, como dijo la profe, había temas que mucha gente yo creo que no tenía ni idea. Pero súper bien, Andresito, lo hiciste muy bien. Sí, muy chévere, muy chévere. Muy bien, mi chinito. Entonces, ahora continuamos con quién que se me perdió la lista. Ay, este cuaderno es una belleza. Yo. Francis, sí, señora. Adelante. Espérame, organizo aquí que le voy a quitar los poderes de Grace con Andrés. Yo creo que ellos no saben qué son los poderes de Grayskull. ¿No? No, no sé. De pronto los niños, las niñas no. Ninguno ha preguntado, profe, ¿qué son los poderes Yo de sí sé Grayskull? porque yo soy un poquito más grandecita que ellos, pero Cuenta, yo creo que cuenta. ellos no Por el saben poder qué de son. Grayskull. Simón, ¿Ah? ¿Qué dijo Michael? Sí, los niños se vieron, Simón, ¿no? Simón, Ese es, Thundercat. Claro, ese es más. uy, eso es viejo. No mentiras. Pero es una nota. Sí. No, viejo Creo que la Pluto. alcancé a ver. Viejo Pluto. Ese sí. Ese no lo conocieron, ¿o no? Lero, jiju. Ah,
Muy bien. Abuelito, dime tú. Eso sí No, es viejo. esa es Ay, Heidi y eso es más también. nueva. Yo, Esa es Heidi y es Búsquense. nueva. Ese Heidi, es yo la más nuevo. alcancé a ver. Candy Candy era de mi época. Sí, claro. Bueno, Y los, hablemos de cosas más agradables. no, porque los niños saben es de los Power Rangers. De los Power Busquen a Rangers. Marco. Desde los primeros Power Rangers, esos son buenos. Si Sí, quieren ver claro. algo triste, busquen Marco. Eso es viejo. Marco. Marco. No sé si, no sé quién es Marco. Es un niño que se le va a la mamá argentina y luego la encuentra y se muere. Ay, no, que ese Es una drama serie tan súper triste italiana. espantoso, no. Yo me acuerdo del Topollillo, ese sí era de mi época. Italiano divino. Ay, Ah, sí, eso también era bueno. Topollillo. A la Pero ese era mexicano. careta. No. No, Era no, muy no, no, bueno. no, no, no. Italiano, italiano, italiano. Una belleza de muñeco. Muy bien, Francis. Sí, eso sí es triste. Bueno. ¿Listo? Bueno, Señora. vamos a hablar de la radio en Colombia. Bueno, entonces, para poderles hablar de la radio en Colombia, pues empezarles a contar la historia desde el comienzo. Entonces, pues antes de fundar las primeras radiodifusoras en Colombia, el país debía pues de educación inalámbrica y esta se inició más o menos en 1915 con los servicios de la radiotelegrafía. La empresa pionera en esto fue Marconi Wireless Company y esta pues ha sido considerada como el monopolio mundial de la radio. Más o menos en 1923, el presidente, que fue el general Pedronel Ospina, mandó un mensaje a Guillermo Marconi con el motivo de la inauguración del telégrafo inalámbrico en Colombia. Y así es como comienza, fueron los inicios de la radio en Colombia. Entonces, desde la década de esto rápido de expansión, pues alrededor del mundo, pero los equipos para la producción, o sea, todos los equipos que eran necesarios para esto eran demasiado costosos y pues eran también de difícil transporte. Entonces, el gobierno empieza a ver la necesidad de crear una radiodifusora que le permitiera pues tener a Colombia una voz de información o una voz 1924 que se dan como se solicitan los primeros equipos de onda larga a la empresa Telefunke, que era como la pionera en esto. Pero pues estos por el transporte y todo esto pues llegaron de manera tardía y pues llegan hasta el año 1929. Entonces, este año 1929 fue el año en el que se marca el nacimiento oficial de la radiodifusión colombiana. Bueno, el presidente Miguel Abadía Méndez, el 5 de septiembre de 1929, era radiodifusora llamada HJN. En realidad, en la investigación que hice, hay muchas cosas, o sea, se contradicen todos con todos, encontrar una fuente que en realidad diga como mira, la historia fue así, es complicada, pero después de investigar mucho, como que la historia que más se parece es la que les voy a contar. Entonces, la primera que se inaugura es HJN, fue administrada y operada a través de, pues por el Estado, a través del Ministerio de Educación. Durante los 10 primeros meses de su funcionamiento, se transmitieron 105 teleconferencias, fueron educativas y culturales. 75 de estos fueron de temas agrícolas, ya que la mayoría de los provenía nacional, porque esta radiodifusora era de la Biblioteca General, era impulsada por la Biblioteca General, ¿correcto?
En este mismo año, pero en diciembre, más exactamente el 8 de diciembre de 1929, nace la primera emisora privada en Colombia. Se llama la HKD, que fue la que posteriormente se iba a llamar La Voz de Barranquilla. Esta fue iniciada por Elías Pellet Buitrago, y en su primera emisión se habló de deportes, se habló de política y también hubo música. La primera canción que se transmitió en esta radiodifusora fue Tócame el Trigémino del panameño Ricardo Fábrega. Estuve buscando la canción y en realidad del autor Ricardo Fábrega no la encontré, sino como muchos. Bueno, es en el año 1930 donde empieza como toda esta revolución de las radiodifusoras en Colombia. El gobierno en 1930 entrega los primeros permisos de funcionamiento y se comienza la creación de las primeras emisoras alrededor de todo el país. Entonces, inicialmente, después de la Voz de Barranquilla, se crea la HKF, la Colombian Radio and Electric Corporation, la radio nacional. Posteriormente, se crea por Gustavo Uribe La Voz Bogotá, por Pompilio Sánchez La Voz de Boyacá. Y acá hay una persona muy importante que es Alfredo Daniels. Alfredo Daniels crea La Voz de Antioquia y crea también la HKO. La HKO fue la primera emisora con la instalación del primer transmisor de onda corta. Entonces acá quiero como explicarles un poco cuál es la diferencia entre una onda larga y una onda corta. Entonces, normalmente las ondas largas eran las que utilizaban en la primera etapa de la radio, a 1970, casi llegando al 80, que era donde se escuchaban con ciertos alcances de hertz, pero era la emisora no, sino como la frecuencia AM, que era como la amplitud modulada, es que se llama, amplitud modulada. Y la onda corta eran las que alcanzaban las ondas para poder escuchar radiodifusoras de otros países. Entonces escuchaban emisoras de Argentina, de Estados Unidos, del otro, pues de más continentes, y esto lo que permitía era que pues las personas estuvieran como en constante comunicación y en constante información de lo que pasaba en el mundo. Bueno, ya en 1931, en 1932, Antonio Benítez crea La Voz del Valle. Y también en esta década se crean más emisoras que aún resuenan en la memoria colombiana, como es La Voz de la Victoria, Radio Bucaramanga, Radio Continental, emisora Nueva Granada. Esta es muy importante y tenganla presente, que más adelante vamos a hablar de esta. Radio Pacífico, Ecos de Coveima, Radio Santa Fe, Radio Cartagena, Emisoria Filco, La Voz de Pereira. Bueno, en la década de 1930 empieza un desarrollo que estuvo vinculado a campañas publicitarias muy fuertes en las emisoras. Entonces empezaron a que las emisoras se llamaran como las empresas. No era que pautaran dentro de las emisoras así como se hace actualmente, sino que el nombre de la emisora era el nombre de la empresa. Entonces la primera emisora que se creó fue la emisora de los laboratorios Fuentes. Entonces, Antonio Fuentes fundó La Voz de los Laboratorios Fuentes,
que más tarde fue la que se convirtió en Emisoras Fuentes y pues creó también la subsidiaria de Discos Fuentes, que pues es una de las disqueras más antiguas y más reconocidas del país. Bueno, es en 1935 cuando nace el radioperiodismo en Colombia. Entonces, el radioperiodismo en Colombia nace en la ciudad de Medellín, ya que en el aeropuerto Las Playas, que ahora es conocido como el aeropuerto Olaya Herrera, el día 24 de junio de 1935 colisionaron dos aviones, lo que provocó un fuerte incendio y ocasionó la muerte de 26 personas. Dentro de ellas estaba incluido el cantante Carlos Gardel. Carlos Gardel en ese momento pues estaba en furor y mejor dicho tenía demasiados fans y era muy aclamado por el público y también por el público colombiano. El tango estaba como en furor. Así que pues dentro de los espectadores había una persona que se llamaba Antonio Henao Gaviria. Esta persona trabajaba en La Voz de Antioquia y lo que él hizo fue comunicarse con su compañero que se llamaba Gustavo Rojas Izaza. Se comunicó con él a decirle, venga, vea, imagínese, se estrellaron y se murió este señor y no sé qué. Y les pareció, estaban dando un programa o un segmento que se llamaba El Mensaje, que era un radioperiódico. Entonces les pareció muy inclusive que él empezara a comunicar lo que estaba pasando vía telefónica en ese momento. Entonces, esta fue la primera transmisión en vivo que hubo para los radioperiódicos de la época y pues así es que empieza a propagarse el radioperiodismo en Colombia, que empiezan a hacer como reportes directos desde cualquier lugar donde estuviera la información. Esta fue una de las mayores ventajas técnicas que tenía la radio versus la prensa en ese momento, porque la prensa era el medio de comunicación masivo más popular en esa época, pero de igual manera en ese momento pues tenían esa ventaja sobre la comunicación escrita, que podían hacerlo de una manera más rápida y pues en el momento que se presentaba la noticia. Bueno, la radio se consolidó como uno de los mejores adelantos en el siglo XX, llevando a muchos lugares lejanos los acontecimientos políticos y sociales de gran relevancia. Entre 1936 y 1948 fue el auge de la radiodifusión comercial y pues en este periodo de 12 años el número de emisoras aumentó de 39 a 116. Bueno, en el año de 1936, mediante la ley 1198, perdón, me faltó uno, el gobierno adquirió el control de las telecomunicaciones. El espectro radioeléctrico recibió titularidad pública y el uso fue regulado por el Estado mediante el otorgamiento de licencias de operación. Entonces, el gobierno toma todo como el manejo y las licencias para generar nuevas radiodifusoras. Bueno, es en 1948. Uy, creo que me salté uno. Sí. Uy, permítanme que es que me salté una, no sé por qué. No sé qué pasa. ¿Me esperan un momentico? Que algo pasó. Es que como que se saltó. Ok, acaba. Sí, yo sí, se saltó una. Bueno, entonces, datos importantes. En 1940 aparece La Voz Bandera, que es donde se imponen los programas nocturnos. Entonces, más o menos a las 10 de la noche empezaban programas donde se emitían canciones románticas y poesía. En 1941, el presidente Eduardo Santos inaugura oficialmente la Radio Nacional con la dirección de Rafael Guisao y empiezan las primeras emisiones del radioteatro.
En 1942, el gobierno de López Pumarejo compra la Marconi Wireless Company, lo que tenía como el control de las telecomunicaciones en Colombia y lo que iba a ser en 1950 Telecom. Bueno, listo. Entonces, en 1948, el sacerdote Joaquín Salcedo obtuvo la licencia para operar una emisora llamada Radio Sutatensa. No sé si la han escuchado, pues yo cuando viajo a Boyacá todavía lo escucho. Entonces es Radio Sutatensa, es muy en la ciudad de Boyacá. Y pues esta emisora fue un proyecto social muy bonito porque se dedicaba a la educación de la población rural y pues fue así donde se empezaron a crear todas las escuelas radiofónicas. Entonces empiezan también como los proyectos sociales. Listo, ahora sí. Era en 1948, el 11 de septiembre de 1948, donde se inaugura en Bogotá emisoras Nuevo Mundo, que era de la misma propietaria de La Voz de Antioquia. Esta compra el 50% de estas emisoras Nuevo Mundo y empiezan la cadena radial colombiana, que es lo que conocemos como Caracol, y fue fundada, bueno, oficialmente en 1949, con una transmisión desde el Teatro Capitol en Bogotá. Entonces, Caracol se crea, pero es como una cadena radial. No es una sola emisora, sino es una cadena radial que empieza a tener varias emisoras. En 1949 nació RCN como también concepto de cadena, igual que Caracol. Los propietarios de la emisora Nueva Granada, que fue la que les mencioné al comienzo, que les dije, ténganlo en cuenta, se unieron con Radio Pacífico, ya que tuvieron una transmisión de un Congreso Eucarístico Internacional, y pues terminaron así haciendo las primeras, haciendo parte de la transmisión de la Radio Cadena Nacional, lo que en este momento conocemos como RCN. Bueno, en 1950 se crea la HJCK, El Mundo en Bogotá, emisora que todavía conocemos con el mismo nombre. Son emisoras culturales creadas por intelectuales encabezadas por Álvaro Castaño Castillo, Gonzalo Rueda Caro y Eduardo Caballero Calderón. También en el mismo año se funda La Voz del Llano y en 1971 se consolida la primera emisora en Bogotá de la misma fuente de La Voz del Llano. O sea, tiene una en el Llano, La Voz del Llano, y tiene otra en Bogotá. Bueno, las radionovelas. En 1950 nacen las radionovelas. La emisora Nuevo Mundo transmitió la primera radionovela que se llamaba El Derecho de Nacer. Y pues ahí empieza todo este tema de cuando surgen estas actrices. Más adelante vamos a ver las figuras de la radio y podemos ver actrices que nosotros veíamos en televisión, pero pues empezaron a dar sus primeros pinitos en estas radionovelas. Bueno, en 1953 se crea, bueno, Bernardo Tobón de la Roche también funda otra cadena radial que era Todelar. Esta se creó con la radioemisora La Voz de Cali y empieza a montar de igual manera una competencia fuerte a lo que era Caracol y RCN, y tuvo un auge bastante fuerte en toda la década de los 50 y de los 60. Bueno, en 1969 se crea la familia Char, crea en la ciudad de Barranquilla la Organización Radial Olímpica.
De igual manera, esta no duró mucho tiempo, no es la emisora olímpica, sino querían hacer una cadena radial que se llamaba Olímpica, pero no dio mucho fruto y esta pues fue vendida a lo que ahora es Colmund. En 1980, perdón, en 1977 existían alrededor más o menos como de 344 emisoras. Muchos empresarios vieron este medio de comunicación como un sector real para sus inversiones y pues además también las importaciones de café ayudaron de igual manera a dar una visualización más grande a Colombia, lo que hizo de igual manera que muchas empresas empezaran a fijarse en Colombia y con esto se aceleró el boom de igual manera de la radiodifusión y por eso era una manera o un sector donde las inversiones pues eran muy fuertes y eran bastante lucrativas. En 1980, muchos géneros radiales como las radionovelas, programas de humor comenzaron a desaparecer porque ya se veían que eran géneros más aptos para el medio masivo que era la televisión. Bueno, en 1980 empieza también a generarse la figura de las emisoras juveniles, pero empieza a tener más auge en 1990. Con esto empieza también la historia de la creación de las emisoras en los colegios. Entonces empieza inicialmente la creación de estas emisoras en colegios de instituciones privadas, que lo que hacían era, uno, desarrollar las habilidades de los estudiantes y dos, pues poder entretener y comunicar a los estudiantes en las horas de sus descansos. Bueno, en el 2000 se crea la radio online. Inicialmente esto nace como proyectos universitarios. La primera de ellas se crea en Cali y la segunda de ellas es creada por otro proyecto universitario que fue de la Javeriana, que se llamaba Al Aire Web. En el 2000, más o menos 2010, empieza ya el tema del streaming, que es un avance para la radio, porque ya no solamente los escuchamos, sino que tenemos la posibilidad de ver a los locutores, de ver las cosas que hacen, y normalmente en los programas principales, estas personas, los locutores, hacen sus programas de streaming para que también las personas pues puedan verlos. Los podcasts se están volviendo en este momento muy fuertes, pero nacieron de igual manera en la radio, porque nacen como clips o como crónicas, y esto también se vuelve bastante fuerte en la radio. No sé si ustedes han escuchado los podcasts que dan de Diana Uribe, por ejemplo, la historiadora, o de igual manera en Blue, que hacen como crónicas o también cápsulas de noticias políticas, que esto realmente no es en vivo, sino son podcasts. Bueno, vamos con las figuras de la radio en Colombia. Vamos a darle como un vistazo así muy rápido. Entonces, bueno, Yamid Amad, que es uno como de las eminencias de la radio informativa en Colombia. Él inició en Radio Monserrate, en la emisora Monserrate. Era una de las emisoras más destacadas de la cadena Todelar. Él empieza desde 1960 a hacer las locuciones en la radio en Colombia. De igual manera fue director de Caracol Radio desde 1975 más o menos hasta el 90. En el 90 él funda el noticiero CMI, y pues de igual manera él como que vuelve, como que su foco ya es otro, que empieza como director de CMI, pero de igual manera pues siempre él se dedicó más o menos como 50 años en la radio colombiana. Tenemos a William Vinasco, que pues todos sabemos que es considerado uno de los mejores narradores deportivos de Colombia.
También se inició en la cadena Todelar, dirigió emisoras como Radio Tequendama, Radio Continental, y él compró la emisora que se llamaba Acuario Estéreo, que es lo que ahora conocemos como Vibra Bogotá. Ay, perdón. Listo. Bernardo Hoyos Pérez abordó temas relacionados con la cultura, literatura, música, cine durante pues todo su paso en la radio y la televisión. Trabajó como locutor en la BBC de Londres, hizo parte de varias cadenas radiales colombianas de Caracol Radio, y ahí Bernardo Hoyos se vuelve un asesor cultural durante más o menos entre 1981 y 1991. Se vuelve también, después de este paso por la radio, se vuelve el director cultural de RTI Televisión, y ahí pasa de la radio a la televisión. Hernán Peláez también es reconocido como era el exdirector de este programa La Luciérnaga, que es tan reconocida por su singularidad, de igual manera la manera como informan a los radioescuchas. Pero también tienen, bueno, mi papá, yo me acuerdo mucho que mi papá lo escuchaba cuando almorzábamos, un programa que se llamaba El Pulso del Fútbol, que pues era súper famoso y pues ha sido una eminencia en temas de deportes. Tenemos a César Augusto Londoño, que pese a estudiar arquitectura también ha sido uno de las eminencias del periodismo deportivo en el país. Tenemos a Eiza Rayo, que fue una de las personas que empezó, fue de las pioneras que empezó como a llevar por el buen camino a la radio juvenil. Edgar Artunduaga, que era un excongresista que también era periodista, y pues después se enfocó en hacer periodismo informativo y también hacía parte de la Luciérnaga. Efraín Páez Espitia también era excongresista, y pues él estuvo muchísimo tiempo en la emisora llamada Melodía Estéreo, y pues también fue una eminencia porque también participó en Ondas de la Montaña y en La Voz de Chocó. Tenía como amplio bagaje en diferentes emisoras del país. Erika Krum, que yo creo que la reconocemos porque era una excelente actriz. Ella fue una de las pioneras de las radionovelas, en Colombia. Ella tenía un papel que ella interpretaba a Solín en una radionovela muy famosa que se llamaba Calimán. Gracias, Calimán. Listo, tenemos a Fernando Pava, que también fue uno de los precursores de la radio juvenil. Él creó la Superestación, que en el momento se llamaba 88.9, no sé si se acuerdan, yo creo que no, pero fue una de las primeras de las primeras radios juveniles en Colombia. Bueno, tenemos a Gabriel Muñoz, que fue uno de los pioneros de la radio en Colombia. Él empezó como locutor en 1940, era narrador de fútbol y fue el que empezó con los cantos de los goles de los partidos, entonces por eso es que tiene tanta participación. Tenemos a Gloria Valencia, ella pues era conocida como la primera dama de la televisión y de la radio en Colombia. También tuvo su participación en un sinnúmero de emisoras, pero en particular fue una de las precursoras de la HJCK. Bueno, tenemos a Iván Mejía Álvarez, que también es reconocido por sus reportajes deportivos y por su locución deportiva. También muy famoso con este programa El Pulso del Fútbol. Tenemos a Judith Sarmiento,
que pues es no solo periodista, sino también es abogada, y pues eso le ha dado un impulso mucho mayor en su periodismo informativo. También empezó en la cadena Todelar y pues ya conocemos pues el bagaje de periodismo de Judith Sarmiento. Tenemos a Julio Sánchez Cristo, que pues no es tan viejo, pero yo creo que Julio Sánchez Cristo es uno de los impactos, de los mayores impactos en la radio en el país. Es el director de la W Radio desde el 2003 y pues ahí vamos con su presencia en la radio. Tenemos a Teresa Gutiérrez, que pues es una de las actrices más recordadas en nuestro país, es la mamá de Miguel Baroni, y pues ella también participó en una radionovela muy famosa que se llamaba El Doctor X, y esto fue que se transmitía por Nuevo Mundo, y pues esto fue lo que le dio el paso a la televisión colombiana. Por último, tenemos a Yolanda Ruiz, que pues ya sabemos que ella es presentadora, periodista, también inició también en la cadena Todelar, y pues ahora es la directora de un programa de la mañana de una emisora de la cadena Todelar. Tenemos a Otto Grimstein. Comenzó su carrera en 1950 en La Voz de Bogotá, luego pasó por RCN, luego por Caracol, y fue presentador, hizo un montón de voces de comerciales, entonces por eso es que es muy famoso y es bastante recordado. Juan Gozaín, que pues su trayectoria periodística en crónicas y pues ha durado más de 27 años en desempeño como director de RCN Radio. Y por último, tenemos a Hernando Romero Barliza, que es el Capi, que también fue uno de los precursores de la radio juvenil en Colombia. Y eso es todo. Espero que les haya agradado la exposición y que se hayan enterado de cosas que, al igual que yo, no tenía ni idea y pues me impactaron muchísimo. Gracias. Muy bien, Francis, muy bien. Muy bueno todo el recuento de la radio, pues es decir, estas sustentaciones lo que tienen es que ustedes hagan todo el esfuerzo de hacer la investigación sobre los medios y que les quede esa historia grabada pues gracias a las investigaciones que realizan. Entonces, tengo que hacerte solamente unas observaciones. Cuando tú hablas de reportes directos, que estás hablando por allá de 1935, en el tema de el accidente del avión de Carlos Gardel. Ese ejercicio se llama remoto y el remoto nace en ese momento, o sea, transmitir desde alguna parte. Hoy en día nosotros o ustedes aprenderán a que lo que hacen de noticia se llama directo. Entonces, cuando hacen toda la grabación, tienen toda la mezcla con entrevistas y con todo, y luego hacen su entrada, su cabezote, o sea, el lead de la noticia, desarrollan todo el tema, eso se llama directo. Pero en esa época eso se llamaba remoto. ¿Por qué? Por la distancia en la que estaban y porque la situación era, digamos, algo como novedoso. Después hablas de hacia 1936 o antecitos, de la creación de la voz de la Víctor, no la voz de la Victoria, sino la voz de la Víctor. Y la voz de la Víctor... Okay. Es que yo pensé que estaba mal. Yo decía no. La voz de la Víctor y por eso fue la que... Y sí lo vi en dos lados, pero luego, como en tres lados más, veía que decía La Victoria. Entonces por eso fue que... Claro. como La Victoria. Sí, no, tranquila. Lo que pasa es que la gente cree que está mal escrito, pero no, se llamaba era La voz de la Víctor. Además, de la Víctor, sí. ¿Y por qué venía de la voz de la Víctor? Porque yo no sé si ustedes recuerdan una marca
donde hay un perro y hay una corneta de un gramófono y se llama la Sí. RCA, ¿sí? La RCA que viene de Estados Unidos y todo el concepto de grabación. Entonces las grabaciones en vivo de muchos artistas los pasaban por la RCA y entonces esta emisora en asocio, o pues digamos deshereda cosas y entonces viene el capítulo nacional y se llama La Voz de la Víctor, que dependía de la RCA, pero de la RCA americana. Esa era Americana. sí, la segunda precisión. La otra es que en el tema de la radio juvenil, Fernando Pava Camelo elige a Hernando Romero Arliza como su locutor estrella en un programa que cambió la radio en Colombia para los jóvenes. Y ese programa se llamaba El Zoológico de El la Mañana. zoológico de la mañana. Sí, sí, me acuerdo. Mientras estaban los grandes haciendo noticias, por un lado Juan Gosaín en RCN y por el otro lado Yamida Amad en Caracol, ellos tenían toda la audiencia del siglo. Entonces, ¿qué hace Pava Camelo? Pues dice, no, yo voy a buscar un segmento donde en este momento no hay quien, a eso es a lo que yo me refiero cuando se llama innovación, tratar de buscarle la comba al palo y buscar otras cosas completamente diferentes. Y surge el programa del Zoológico de la Mañana, donde aparece el personaje de Papuchis, donde le tomaban del pelo a todo el mundo, donde llamaban a todo el mundo, y las noticias las daban entre risas y tomaduras de pelo, entre bromas, no como lo que es la calle hoy en día, que la calle sí es el descrédito más grande, perdona al que le guste la calle, pero la verdad es que la calle es lo más denigrante a nivel de proceso de comunicación. Provoca es como darles una tunda. Yo los agarraría así como como los indígenas, como cuando vinieron aquí a las marchas. Si los oigo, les doy duro por la cola, porque es que de verdad que es el descrédito más grande. Es importante hacer esa precisión del surgimiento del Zoológico de la Mañana, que era de Fernando Pava Camelo, con la parte seria de Hernando Romero Arliza. Y había otra cosita por ahí que se me... Yolanda Ruiz. Yolanda Ruiz hoy en día es la directora de Noticias RCN. Tiene todas las noticias de Bogotá en vivo y en directo, o sea, no pertenece a, tú dijiste que estaba en Todelar, no, ella no está en Todelar. Entre otras cosas, muchos personajes de estos, muchos periodistas normalmente van a la universidad. Van a la universidad a hacer sus charlas. Nosotros proponemos, por ejemplo, para el Día de la Mujer. El día que ustedes entraban, ese día nosotros teníamos un conversatorio para la mujer y teníamos a unos personajazos invitados por el programa de comunicación social y nosotros normalmente, como el programa nuestro es tan pequeñito, nosotros intentamos invitar a los de los otros programas como para que el auditorio se vea pues lleno, porque pues traer a un personaje de esta magnitud, entonces nos iba a acompañar Yolanda Ruiz, teníamos a varios periodistas ese día, pues primero por la celebración del Día del Periodista, del 9 de febrero, y luego teníamos el evento del Día de la Mujer, todo organizado por Comunicación Social. Ya vamos a tener tiempo de hacer una cantidad de cosas interesantes. Entonces eran las precisiones. Pero muy bien, Francis, te felicito, un magnífico recuento. Lo que dices al comienzo de que no se encuentra de forma precisa el surgimiento de la radio y uno no sabe si La Voz de Barranquilla era estatal o era la primera emisora independiente o particular, es verdad y la historia es tal cual como la planteas. Entonces esa es la verdadera historia de la radio. Obviamente faltó muchísima gente porque cuando uno le mete lo del tema de los no, pero imagínate. Eso aquí nos podemos quedar hasta junio. No alcanzan las diapositivas. No alcanza, no, nos quedamos hasta junio hablando de la radio y pues es una cosa loca. De verdad que sí. Entre otras cosas, increíblemente, la única persona, el único, digamos, locutor que algún día tuvo un escrito que tiene que ver con la historia de la radio es Jimmy García Camargo. Y Jimmy García Camargo escribió el único libro que hay, digamos, como de experiencias de radio nuestro. Puede ser o el primero,
se llamaba La radio por dentro y por fuera. Y las enseñanzas de Jimmy García eran bastante grandes. Lo que pasa es que yo tuve de profesora a Jimmy García, tuve de profesora a mucha gente, no en el externado, sino cuando estudié locución en Arco. Entonces ahí tuve contacto con algunos de ellos. Y los otros, pues en el externado sí, y hay compañeros externadistas, Yolanda Ruiz es externadista. En fin, hay mucha gente que está en este medio que nos enseña cositas y es interesante. Los he de ver a ustedes enseñando y dejando todo su legado a las nuevas generaciones. Muy bien, comentarios del grupo. Bienvenidos hoy. Muy chévere Pues el muy tema. bien. Pese a que es Dale, muy Sonia. extenso, recibimos muy buena información, efectivamente datos que ni idea, digamos, cosas que yo sí sé que conocían. Recordé, tuve un muy buen recuerdo y fue de lo que mencionaste de la radionovela de Calimán. Mi tía siempre la escuchaba y nos poníamos como la cita con ella. Esa era mi hora de hacer tareas y era la hora en la que ella planchaba y nos poníamos a escuchar la radionovela y siempre quedábamos como con la intriga de lo que iba a pasar. Entonces fue bonito recordar. Muy bien, Francis, gracias. Muy bien. Jenny, ¿qué dice? Muy bien, Francis. Pues ella trató de revelar como los procesos más importantes y cautivó en todo momento como tal. Yo creo que a todos nosotros, o sea, estaba súper entretenido, entonces muy bien. Sí, bien interesante. Muy interesante. Muy bien. Y eso que no les contaron de la escuela de Doña Rita. La escuela de Doña Rita fue un programa cómico que era muy entretenido y donde el personaje, digamos, más importante era el Bobo Calvete, que se inventó un dicho de bobada grande y eso pues los de mi generación, o sea, hace tiempo sí cada rato decían bobada grande y era sacado de la radio. Y es que muchas expresiones, ya casi no, pero a partir de la historia y el impacto y la penetración de los medios de comunicación, la gente va cambiando unos determinados lenguajes. Entonces, son esos estudios lingüísticos que uno puede hacer de evolución, de sociedad, de cultura, porque obviamente pues impacta. Felicitaciones, Francis, muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien. Muy bien, Francis. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? A mí me gustó mucho porque también, digamos, pues me gustó lo de las figuras, ¿no? Las figuras que resaltó en la radio, me pareció novedoso. Claro, qué chévere, muy bien. Bueno, entonces, viene Orlando. ¿Estamos listos? Sí, mi chinito, perfecto, adelante. ¿Me das permiso para compartir la pantalla, porfis? ¿Listos? Conferidos los poderes de Grace. Ok. Es que era aquí. Por el poder de Grace. Sí pueden ver la pantalla, ¿cierto? Están viendo en este momento. Claro que yes, sí, señor. Perfecto. Creo que es por acá para maximizar. Eso, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. A mí me tocó el tema de YouTube. Permítanme un segundo, muteo acá el celular. Perfecto. Bueno, a mí me tocó el tema de YouTube, entonces vamos a ver primero la historia de YouTube. Voy a explicar unas cosas de YouTube, cuántas, digamos, características que tiene, y luego paso a mostrar la interfaz y cómo se utiliza más o menos YouTube para subir un video, para tener, digamos, personas, digamos, suscriptores y empezar a monetizar. Y un tipo de cositas así, por el estilo. Entonces comenzamos con la historia. Bueno, YouTube es una de las plataformas más importantes en este momento, digamos, una de las más importantes en las visitas del mundo en este momento. YouTube fue fundada por Chad Hurley. Me disculpan si no digo bien los nombres, quizás no se dicen así, pero bueno. YouTube fue fundada por Chad Hurley y Steve Chen y Jack Karim en febrero del 2005 en San Bruno, California. Todos ellos se conocieron cuando trabajaban en PayPal y bueno, comencemos con la historia como tal. Ellos se conocieron en PayPal, trabajan actualmente ahí en PayPal. En el 2005 ellos, digamos,
tuvieron como la creación de esta plataforma, que es YouTube. Pero la idea surgió cuando ellos estuvieron como en una fiesta y crearon unos videos y ellos querían, digamos, mostrar los videos a todo el mundo, ¿no? Pero había un problema, era que por correo electrónico o por otro medio no se podía. Entonces ellos idearon una idea de poder crear una plataforma en el cual se pudieran subir contenidos para poder visualizarlos y que todo el mundo, digamos, los tuviera en cuenta, ¿no? Y los pudieran ver. Entonces, bueno, la necesidad que tuvieron de crear este espacio, pues es lo que les comento, que para crear, digamos, para poder subir los videos. Así que fue que en febrero de ese año, que fue el 2005, se pusieron en línea en portal, o sea, pusieron en línea el portal de YouTube, subiendo el primer video que narraba brevemente la historia de un zoológico o la visita de un zoológico que ellos tuvieron. En ese año YouTube ya tenía como 50 millones de visitas diarias. Sin embargo, digamos con un musical que tuvieron ahí de Lazy Town, Lazy Town no, Lazy Sunday, perdón, el cual había sido previamente transmitido en el programa de Saturday Night Live, fue subido a la plataforma. Las visitas llegaron a ser tan masivas que poco tiempo después registraron alrededor de 250 millones de visitas diarias. Un año después, la cifra ya alcanzaba 7.000 millones de visitas al día y además entraba entre los 10 sitios web con más visitas de Estados Unidos. El diario New York Post anunció que dicho portal tenía un valor estimado entre 600 y 1.000 millones de dólares. Fue tanto el éxito que MySpace y Google también trataron de replicar y crear una plataforma para video similar a YouTube, pero pues claramente no les dio, o sea, no les funcionó tal cual como YouTube. Luego, un poco tiempo después, más o menos casi un año, Google compra YouTube. Uno de los momentos más importantes en la historia de YouTube fue cuando, pues, digamos, Google hace la compra como en octubre más o menos del 2006, lo cual reflejaba la importancia que había adquirido el portal de YouTube, ya que, digamos, era ya masivo, ya habían muchas visitas diarias, la gente ya empezaba a subir contenidos, era gratuito, o bueno, es gratuito, y pues eso llegaba a más personas, ¿no? Y era como un voz a voz y pues era muy importante. Entonces lo vendió en 1.650.000 millones de dólares. Uno de los factores, digamos, que pueden haber influido en esto es que el crecimiento de la página era muy grande, entonces él también, digamos, un valor bueno que, digamos, fue vendida a la plataforma y pues igualmente en menos de un año tener más de 250 millones de visitas diarias o mensuales, pues digamos que están haciendo las cosas muy bien. Bueno, la compra, digamos, de YouTube fue, digamos, bastante importante, pero con el tiempo entonces empezaron a darse cuenta que pues YouTube, digamos, generaba ingresos, pero no tantos. Entonces se idearon una idea, digamos, tuvieron como un concepto de una idea importante, que era empezar a crear como partners o crear publicidad. Entonces en el 2011 YouTube lanza la idea de empezar a poner publicidad en sus videos, pero con gente que, digamos, que tuviera canales grandes o que cumplieran ciertos requisitos. Con el tiempo eso fue cambiando y YouTube empezó a cambiar las políticas. Hasta ahorita, hace poco, creo que el año pasado, también cambiaron las políticas para canales para niños o canales que, digamos, están orientados para niños y para adultos y ahí cambiaron un poquito las políticas y también el ingreso de los mismos. Pero YouTube generando, digamos, la publicidad empezaron a generar más ingresos, ya que mantener esos servidores que ellos tenían y toda la gente que tenían a cargo de YouTube a veces no les da, digamos, con muchas ganancias y estaban como a la par de lo que generaban y de lo que gastaban. Entonces, digamos, empezaron en el 2011 a crear publicidad. Entonces, seguimos. Es más o menos la historia por encima, digamos, de YouTube. Vamos ahora, digamos, a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es YouTube? YouTube lo define como una plataforma también de una red social, porque igualmente ahí cuando tú te suscribes o te suscribes a un canal, recibes información de la persona, puedes darle un like, un dislike, puede comunicarse, pueden escribir. YouTube ya creó una parte de comunicación, ahorita les muestro una parte ahí donde uno puede escribir, hacer como posts, y más o menos la gente responde y hay como una más comunicación más clara. YouTube empezó, digamos, a globalizarse en más plataformas, ya está, digamos, en portátiles, está en todos los dispositivos móviles como tal,
ya sea en Android o iOS o cualquier dispositivo, ya se puede conectar a los televisores directamente siempre y cuando cuenten con internet. Entonces ya pueden ver por ahí. YouTube empezó a realizar hangouts o directos también. Ahí empezó a generar también ingresos por esa parte. Y como les decía, pues también hacen parte, digamos, ya pueden presentarse. Si el televisor tiene con internet, se puede presentar en un televisor, se puede visualizar en celulares, en cualquier dispositivo en este momento se puede visualizar. Algunas cifras claves de YouTube. YouTube es el tercer sitio web más visitado del mundo, según Alexa. Es el siguiente sitio situado, es el siguiente sitio mejor situado de videos de internet después de Netflix. Netflix se encuentra en la posición 100, a pesar de que Netflix ya es, digamos, muy grande, pero entonces vemos la gran diferencia en la que hay, que YouTube ha tenido, digamos, desde el 2005 que salió, ha tenido bastante, digamos, avance. El buscador de YouTube es el segundo buscador, buscador más popular del mundo, después de Google, que claramente pues, es el principal. YouTube recibe más de 800 millones de visitas únicas al mes. Los canales de YouTube, la gran novedad que aportó YouTube y que ayudó a su crecimiento fueron los canales, ya que se puedan crear canales teniendo solo una cuenta Gmail para generar la cuenta y es gratuita completamente. Entonces simplemente yo puedo, digamos, acceder con mi Gmail, creo una cuenta, es gratis, puedo subir videos, ponerlos si los quiero ocultos o públicos y ahí quizás adelantando, digamos, avanzando y generando buen contenido, llegar a tener muchos suscriptores y empezar a monetizar en el canal. Entonces eso es una muy buena idea de YouTube que hizo, que fue, digamos, poner que fuera gratuito crear las cuentas y subir contenido sin ningún problema, ¿no? Claramente respetando las reglas de YouTube. Como les decía, YouTube es como una red social. La faceta, digamos, de YouTube que se habla con frecuencia es que también es una red social. Muchos lo buscan como, bueno, es un canal también es una plataforma también para subir videos, pero también, como les comentaba, también se le puede dar me gusta, pueden suscribirse, pueden comentar, pueden hablar con los suscriptores. Entonces es más como un Twitter, por decirlo así. Entonces vamos a ver la interfaz de YouTube. Creo que tengo que cancelar la pantalla para poder visualizar el otro YouTube, ¿cierto? Tengo que cerrar acá, entonces permítanme un segundo. Y voy a visualizar rápidamente aquí el canal de YouTube. Entonces, yo tengo un canal de YouTube, más o menos. ¿Me comentan si lo están visualizando en la pantalla? Perfecto, gracias. Entonces, yo tengo un canal de YouTube. Yo lo creé hace más o menos como 1 año y medio. Enfocado en tutoriales, digamos en cursos de 3D. Entonces, digamos, yo comencé muy brevemente, pero antes de pasar al canal y demás, voy a explicarle más o menos lo de YouTube, digamos, cómo ha evolucionado. Entonces, acá tenemos el buscador de YouTube normal, que todo el mundo conoce, que igualmente acá podemos poner pues, cualquier cosa. Aquí pone Caminos Oscuros de Daddy Yankee. Me gusta el reggaetón, entonces por eso sale ahí de primeras. En esta parte, bueno, esto es de YouTube normal, de YouTube, no, perdón, de Google, que es como un plugin para yo mirar qué cantidad de visualizaciones tengo, cuántos suscriptores tengo y demás. Aquí en esta parte donde dice crear, podemos subir un video, que eso siempre lo hemos hecho, digamos, normalmente, transferir en vivo, o sea, hacer en vivos, que eso lo puso YouTube pues hace ya un tiempo y es muy bueno, y sobre todo cuando se crean, digamos, canales para videojuegos que también generan muchos ingresos, es una parte importante. Crear una publicación, esto se habilita cuando uno ya es, digamos, como partner de YouTube, donde uno puede crear una publicación, la gente comenta, le da like, puede suscribirse y puede compartirlo igual. Aquí en esta parte, aquí pues bueno, podemos ver, digamos, los diferentes canales de YouTube, YouTube Kids, YouTube Music, que también lo crearon y pues también crearon, digamos, como unas cosas premium que uno puede ir pagando mensualmente para tener YouTube como YouTube Music, que uno puede escuchar, o YouTube Premium normal, que uno puede escuchar, digamos, o ver videos sin necesidad de bloquear el celular. O sea, bloqueando el celular no hay problema, no se cortan los videos o la música, también no hay publicidad, entonces ellos están ganando por ambos lados, ya sea como YouTube Premium o creando publicidad, digamos, que le pagan claramente las empresas a los youtubers por parte, digamos, de cuando uno es partner. Entonces, aquí en esta parte donde dice notificaciones, aquí nos muestra las notificaciones cuando uno se suscribe a un canal. Entonces, para uno estar, digamos, enterado de todos los canales en que uno se suscribe,
Entonces uno acá le da notificaciones, digamos, yo me suscribí acá a un canal. Ah, no, acá me preguntaron una cosa, que buen programa, hermano, que gracias, del canal, que, bueno, ahí comenta, como dice, entonces yo puedo comentarle a él, es como una red social prácticamente, por decirlo así. Entonces vamos acá a la parte, digamos, del icono. Acá yo tengo un muñequito que es mi icono. Acá uno puede cambiar el icono del personaje, poner la foto que uno quiera. Si uno le da clic acá, le muestra el canal, tu canal, las membresías pagadas, YouTube Studio, que es para modificar. Ya les voy a ir mostrando estas partes, y cambiar la cuenta y demás temas que pues igualmente no tienen mucha relevancia, pero pues son importantes. Entonces yo me voy acá a tu canal. Acá podemos ver que YouTube ya ha ido como actualizándose cada vez más, y ya tiene, digamos, una faceta más gráfica, más importante, que pues igualmente todo entra por los ojos. Entonces ya acá a mi canal le puse pues Orlando 3D, manejo Blender, etcétera, Maya, cualquier programa. Aquí muestra pues obviamente mi nombre nuevamente, aquí los suscriptores que tengo, y aquí la cantidad de videos que pues yo he subido, digamos, a la plataforma. Acá está la lista de reproducción que uno puede crear en YouTube. Si uno, digamos, tiene música de su gusto, uno puede crear cualquier lista de reproducción o cualquier tutorial o lo que uno necesite. Y aquí voy a la parte de la comunidad, como les comentaba, que YouTube ya es como una red social. Entonces yo acá puse, digamos, pronto curso de creación de un personaje en Entonces Maya 2020. Entonces acá la persona le da like, le pueden dar dislike, pueden comentar que cuando van a subir el curso, que si se va a corregir con animación y demás. Entonces la parte de la faceta de como creación, digamos, también pues de videos, pero también como una red social, ¿no? Entonces acá están los canales en los que uno también se suscribe, que pues no sé por qué no se están visualizando, pero esa es la parte, digamos, principal de YouTube. Digamos que por encima de cuando uno crea un canal. YouTube también, digamos, el año pasado creó una parte donde hacía una política nueva, que uno cuando sube un video uno tiene que decir si es para personal adulto o para personal niño. Eso cuadra mucho, digamos, el momento entre las ganancias y a quién va dirigido, digamos, el contenido, ya que había contenido para adultos que habían niños que estaban viendo, y pues obviamente eso crea afectaciones, y por todo lo que pasó en las redes sociales el año pasado y demás problemas. Entonces YouTube creó una nueva política en la cual consiste en que si uno sube contenido para niños, va a dirigir a menos cantidad de personas, claramente solo para niños, se quita mucha publicidad y obviamente pues uno deja, digamos, de generar un poquito más de ingresos. Entonces vamos a ir a la parte de YouTube Studio, que acá donde YouTube Studio se ve un poquito más por dentro lo que es YouTube cuando, digamos, uno crea un video, sube un video. Entonces acá me está mostrando las visualizaciones que he tenido de este video que subí. Ha tenido, digamos, las estadísticas del canal, que son los suscriptores, y pues yo ya cumplí, digamos, como una faceta o un ítem importante de YouTube es tener 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción para que uno pueda pasarse a ser partner y empezar, digamos, a monetizar por esa parte. Entonces yo ya tengo pues 3693 suscriptores y yo ya completé las 4000 horas. Entonces yo desde como octubre del año pasado ya pasé a monetizar por cada video que yo suba a YouTube, empecé a monetizar. Entonces me dice que los ingresos de este mes han sido $18, que son como casi 50.000 pesos más o menos, o 50.000 pesos. Entonces, bastante bueno. Digamos, si uno es constante, pues tiene, digamos, un flujo grande de suscriptores, puede llegar, digamos, a vivir de eso. Hay gente que vive claramente de eso, que son los youtubers, pero pues ese tema no me corresponde a mí, entonces pasamos por encima de esto. Entonces, acá lo que les decía, está la lista de reproducción, los videos que nosotros subimos al canal, están los analytics, que también, digamos, son los resultados que le muestra YouTube mes a mes de los últimos 28 días, cuántas visitas tengo, tiempo de reproducción en horas, cuántos suscriptores han, digamos, en los últimos 28 días se han suscrito, que han sido 600 y pico, y cuánto he ganado, estimado, digamos, un aproximado de cuánto gano. Entonces, más o menos es esto. Para subir un video en YouTube, entonces simplemente nosotros nos vamos aquí, vamos a darle crear, que sale acá cuando uno está en YouTube Studio. Entonces uno le da a crear y le da a subir video. Hay dos formas, subirlo, que está la nueva forma, que es un poco más compleja, o la mayoría que utiliza la versión clásica, uno le da acá en otro, enviar, y acá uno sube el video, ya uno, cuando va a subir el video, uno lo pone si es privado, si es oculto, si lo quiere, digamos, para monetizar. Hay que ponerle etiquetas, es una faceta muy importante, un tema muy importante, saber poner etiquetas. Si, digamos, yo para poner una etiqueta a un video, vamos a mostrar rápidamente eso. Para que más gente lo busque, la idea es tener unas buenas etiquetas y un buen título. Entonces, digamos, yo puse para acá que este es el último. Entonces, permítanme lo muestro rápidamente. Entonces, ya acá puse el nombre, que es muy importante tener un buen nombre.
acá digamos el link del curso, pero acá las etiquetas, entonces hay que poner etiquetas y meterle un poco de lógica que uno está buscando y uno que quiere obtener, digamos, cuando uno busca en YouTube. Entonces yo pongo tutoriales de Blender, cómo crear un personaje para videojuegos, la gente más o menos entra a esa lógica también y empiezan a buscar por ese lado y así es que más fácil uno consigue que la gente encuentre el video de uno y pueda ser reproducido y pues que claramente pues generar ingresos. Acá la parte que les mencionaba, visibilidad, a videos, por ejemplo, en la empresa que yo trabajo, trabajamos también con YouTube, pero lo manejamos por la parte, digamos, de oculto. Acá, digamos, yo lo tengo público, pero entonces nosotros lo manejamos no listado privado para enviarle los videos a los clientes cuando uno termina, digamos, el contenido, un video para Cámara de Comercio de Bogotá. Pues obviamente no se puede enviar el video normal porque pesa mucho. Entonces uno lo sube a YouTube, lo pone oculto, le copia el link de acá del curso, del curso, no, disculpen, del video, se lo pasa al cliente y también se maneja, digamos, como esa parte empresarial. Bueno, pantalla final es lo que se pone al final cuando uno le pone otra etiqueta o pone otro video siguiente que pueden ver. Las tarjetas, que también es, digamos, información muy pequeña que sirve para pasarlo a otro video. Las etiquetas que ya les comenté. Y pues la miniatura, que la idea es ponerle una imagen que sea llamativa para que la gente también por parte de lo visual pueda ingresar y ver el video y pues eso nos sirva a nosotros para que ellos empiecen a visualizar. Y simplemente ya se le va a guardar y ya el video se demora como 5 minutos o 10 minutos, depende el tamaño del mismo, en procesar para que quede en Full HD. Porque cuando uno inicia subiendo el video, simplemente comienza como en 240 o 480p. Y eso es todo, eso sería todo de YouTube. No sé si tienen dudas o preguntas. Sí, que has debido ser el maestro de los profesores ahora en virtualidad para nosotros subir los videos. No sabes todo lo que hemos pasado. ¿Sí? Sí, terrible, terrible, terrible. Ha sido muy duro el aprendizaje. Yo tuve varada la subida de los videos de las clases porque obviamente me lo rechazaba por peso. Ese es otro factor Entonces, importante. Por ejemplo, yo para la empresa, porque yo no sabía, yo manejo un programa que es gratuito, se les recomiendo a todos, se llama Miro Converter, que es lo que hace, digamos, yo cuando saco un video en After Effects pesa hasta 7 gigas, 8 gigas y YouTube obviamente es imposible lo va a subir. Entonces el programa lo que hace le baja como casi todas las gigas, queda como en 10 megas y así uno lo puede subir sin problemas y tampoco pierde calidad. no, bueno. Orlando, ¿cómo es que se llama el programa? Qué pena contigo. Se llama Miro Converter, permítanme un segundo. Acá pero es verdad que estoy compartiendo la pantalla. Se llama, Yo tengo acá una lo escribo, pregunta. ¿Cómo les Miro pagan? Converter. Dime. Yo también ¿Cómo quería les preguntar pagan? lo mismo, ¿cómo recibes o cómo ¿Cómo recaudas? recibes la plata? Toca tener cuenta de PayPal. Entonces, digamos, ¿Te una vez que pagan uno por cumple PayPal? sí, igualmente la cuenta PayPal tú la creas con Gmail. Yo tengo cuenta PayPal y asocié mi cuenta de Bancolombia a la cuenta PayPal. Y una vez que tú cumples un tope o quieres reclamar la plata, simplemente lo mandas a YouTube o YouTube te envía, digamos, un certificado diciendo usted ya cuenta con $100, por decirlo así, ya puede retirar esa plata. Se la vamos a enviar por qué medio, entonces uno pone PayPal porque igualmente esa plata viene de Estados Unidos. Entonces PayPal es, digamos, como la transferencia más fácil, te la envían a PayPal y luego tú en PayPal le haces retirar y ya, digamos, en 3, 4 días te hacen una llamada verificando si tú pediste esa plata, tú dices que sí y al otro día ya tienes la plata en la cuenta en la que tengas asociada con PayPal. O sea, Pero cualquier tienes que banco. llevar un monto en específico. Para YouTube sí, para O sea, YouTube no tienes que puedes tener retirar esos $18. Tienes que llegar mínimo a cuánto, ¿a 100? a $100. Por ejemplo, yo en general, porque igualmente eso es de los últimos 28 días, pero en Analytics, si nos vamos acá, desde el principio yo tengo más o menos $40, que eso equivale como unos 120,000 pesos desde, creo que eso fue octubre o noviembre del año pasado que me habilitaron, digamos, ser partner de YouTube. Entonces, cuando yo cumpla ya los $100, que eso dicen en el contrato de YouTube o lo que dice cuando uno lee todo eso, cuando uno tenga $100, YouTube te va a enviar una carta diciendo que si quieres retirar esa plata, quieres tenerla ahí. Si tú la retiras, pues sería perfecto y haces el proceso de PayPal. Tienes suscrita una cuenta del banco a PayPal y pones el correo electrónico de PayPal y ahí te llega la plata. Luego la retiras y te demora 4 a 5 días para poder retirarla. Listo, gracias. Pues se nota que aquí don Orlando es un experto, ¿no? Más o menos, profe.
Sí, No, igualmente yo también eres un experto en el manejo de yo subo cursos también pagos a Udemy y también vendo, digamos, cursos en Udemy. Entonces a mí ya me llegó una plata y por eso, digamos, más o menos sé cómo es el proceso también de PayPal, porque Udemy también paga por PayPal y ahí sí uno puede retirar 10, 15 dólares, 20, lo que uno quiera. Y después ¿Y uno lo qué manda cursos al haces banco. en Udemy? También de ¿De 3D, 3D? todo tiene que ser, tiene que ver con 3D. Es que yo como 10 años de 3D, entonces voy a mostrarlo rápidamente, no es publicidad. No, Cómprenlo si es que quieren. Udemy es una de las competencias donde yo trabajo y pues sí me gustaría presentarte, Orlando, yo te escribo igual, Dale. Por como profesor ejemplo, para que hicieras algo en Platzi, me parece chévere. En Platzi pagan Platzi, súper bien. ese Sí, es yo trabajo súper en Platzi. bueno. Por ejemplo, Yo mira, yo trabajo en aquí Platzi. tengo la creación de un access para videojuegos, es un arma y un videojuego, $18. Entonces ya tengo 12 estudiantes suscritos y de otro curso también que subí de Blender, tengo como otros 8. Entonces son, digamos, se hacen la cuenta, pues es buena plata que uno le llega y eso sí uno lo puede retirar, pero cada 3 meses. Entonces uno cada 3 meses, Udemy le manda la plata a uno directamente a PayPal y uno pues, la puede retirar y o la envía directamente al banco. Ok, muy chévere. Me Bueno, Sí, interesa. Te bien. escribo por WhatsApp. dale, no te preocupes. Muy bien, muy ¿Alguna bien. duda de YouTube? ¿Algo más? ¿Alguna No, pues información que algo quieran saber? que quieran saber o que queramos saber. Yo sí quiero una duda, sí quiero aclarar una duda, pero es extra clase. Ah, ok, profe. Dale. Si un archivo de extensión MP4 para luego hacer una edición, yo la puedo subir a YouTube y del canal la bajan para hacer la edición posterior. Sí se puede, pero digamos, todos los archivos que yo subo acá son MP4, pero entonces uno cuando descarga el video puede que pierda un poco la calidad. Entonces, digamos, yo los manejo todos en Full HD, pero digamos, si la persona lo descarga mal o algo, puede perder un poco la calidad. Ah, ok. Pero sí se puede. Pero sí se puede y se puede editar, pero depende de la edición, ¿no? Digamos, se puede poner subtítulos, se puede cortar el video, se puede bajar el audio, se le puede poner una canción, se le puede agregar más contenido. Si te quedas en el Zoom cuando terminemos la clase, comparto la pantalla. Ya cuando tengamos el video completo, pues ya después se los comparto todos, se los compartimos. ¿Verdad? Dale, No, pero profe, sí, no hay simplemente lo problema. que necesito es que me quedé con el video acá y no puedo enviarlo. ¿Me entiendes? De Entonces una, necesito profe. como una ayuda porque, bueno, ya les cuento.